Hola, mi nombre es Alondra Posada Reyes, yo soy nutrióloga y hoy les voy a presentar este tema que es la clasificación de alimentos según su nivel de procesamiento. Y para empezar vamos a hacernos esta pregunta de por qué es importante conocer el nivel de procesamiento de los alimentos. En la actualidad, la industria de bebidas y alimentos se encarga de producir, distribuir, comercializar masivamente estos alimentos y bebidas ultraprocesados, es decir, hay un acceso facilitado a la población de este tipo de alimentos que ahorita nos vamos a encargar a definir, a conocer sus características, a ver ejemplos. Pero, ¿a qué se refiere con este acceso facilitado? Precisamente a esta cadena de cosas, a la producción, a la distribución, a la comercialización masiva. A veces no nos hemos detenido como a reflexionar en la etapa que nos ha tocado vivir, cómo ha sido el sistema alimentario, cómo es actualmente y cómo ha cambiado, qué hábitos tenemos nosotros, cuáles son los alimentos que hay disponibles, cuáles son los alimentos sabrosos y cuáles son los que degustaban o saboreaban en sus ratos libres, no sé, o en cuáles eran como esos dulces que comía tu abuelo cuando iba al cine, porque, por ejemplo, mi abuelo iba al cine y se compraba un piloncillo y cacahuates y se los metía en las bolsas y así se iba a ver películas. Entonces, esto ha ido cambiando en el tiempo y muchas veces no reflexionamos o no tenemos mucha claridad de qué tan rápido ha cambiado, pero también cuáles son los efectos que tiene en la salud. Y bueno, es que este acceso facilitado a la población ha hecho que las investigaciones, que haya investigaciones donde se relacione cuál ha sido el impacto del consumo frecuente de este tipo de alimentos en la salud de la población. Y ya se ha visto que sí tiene un impacto, y ahorita nos vamos a detener en otra diapositiva en los aspectos principales. Ha habido una transición epidemiológica donde antes preocupaban más las enfermedades transmisibles, las enfermedades ocasionadas por virus, bacterias, hongos, como que tenían un efecto más funesto en la población, había más mortandad que lo que ocasionaban las enfermedades no transmisibles, pues estas enfermedades crónico-degenerativas ya se presentaban como pues quizá en ancianos, en gente ya o sea, gente mayor de edad. Pero ahora estas enfermedades se están presentando también en gente, en adultos o incluso en jóvenes. Sin embargo, con el COVID, por ejemplo, con la pandemia de COVID, vimos cómo en esta pandemia, o sea, que era ocasionada por un virus, también se agudizaba en personas que padecían enfermedades crónico-degenerativas, a veces teniendo pues complicaciones muy fuertes o la muerte, porque tenían alguna enfermedad crónico-degenerativa y les quedaban secuelas o tenían más de una enfermedad crónico-degenerativa y quizá fue difícil salir de eso a causa de las enfermedades que ya tenían. También, para contestar esta pregunta, ¿por qué es importante conocer esta clasificación de alimentos según su nivel de procesamiento? Es porque existen otras clasificaciones de alimentos. Los alimentos se pueden clasificar, por ejemplo, también en macronutrimentos, micronutrimentos, y de esos hay otras más ramificaciones. A partir de ahí se ramifican, por ejemplo, los macronutrimentos en carbohidratos, proteínas, grasas, y hay diferentes tipos, ¿no?, de carbohidratos, pero nos vamos a detener en eso. El punto es que existen otras clasificaciones. También podemos clasificar los alimentos según su origen, ya sea vegetal o animal, o podemos clasificar los alimentos según sus grupos, en cárnicos, lácteos, etcétera, cereales. Pero este tipo de procesamiento nos permite hacer una distinción particular sobre su procesamiento.
porque ya dijimos, en el contexto se están produciendo, distribuyendo y comercializando masivamente. Entonces, con esta clasificación nos detenemos a cómo afecta el procesamiento en la calidad de los alimentos y cuáles son sus repercusiones en la salud. Ahora, esto que acabamos de decir sería como la respuesta directa o más concreta, pero también podemos como querer conocer más extensamente el tema o comprenderlo más que querer como llegar a algo práctico. Ahorita con esta exposición me interesa como que adoptemos qué medidas podemos adoptar en nuestra vida diaria para mejorar nuestra alimentación, conociendo este tipo de escala. Pero también podemos acercarnos al tema queriendo comprenderlo con mayor profundidad, pero esto requiere un análisis del contexto, conocer los cambios de los sistemas alimentarios desde una perspectiva histórica y también acercarnos al impacto a investigaciones que estudian la relación de la industria de bebidas y alimentos con el sistema alimentario y cómo esta industria de bebidas y alimentos también puede modificar las decisiones alimentarias, influir en las decisiones alimentarias de la población. En esta diapositiva vemos de manera sintética algunos de los efectos que tienen los alimentos procesados y ultraprocesados en la salud. Bueno, la principal causa de muerte, quizá ustedes ya lo sepan, pero son las enfermedades cardiovasculares. Y quiero hablar de las grasas trans en este punto, de manera muy breve. No se trata esta presentación como de hablar de las grasas trans, pero las grasas trans son grasas parcialmente hidrogenadas. Las grasas trans se pueden encontrar de manera natural en algunos alimentos como algunos lácteos, algunas carnes, pero es muy pequeña la cantidad que contienen de manera natural estos alimentos, sino que actualmente la población que consume alimentos procesados y ultraprocesados está ingiriendo las grasas trans a través de este tipo de productos. El problema es que las grasas trans desencadenan, multiplican la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares. También productos ultraprocesados, ya hay estudios, tipos de estudio ecológico, transversal y de cohorte que han documentado la asociación directa entre el consumo de estos productos ultraprocesados con problemas de obesidad, de hipertensión, de síndrome metabólico y dislipidemias. Aparte de estas enfermedades crónico-degenerativas, que son las que predominan más en la población o las que se han estudiado más, que se ha estudiado más la relación entre el consumo frecuente de ese tipo de alimentos con esas enfermedades, también hay otros estudios que nos hablan de el impacto que tienen estos alimentos en la dificultad para regular el apetito, en alteraciones en el microbioma intestinal y en el eje cerebro-intestino, problemas de hiperactividad en niños y jóvenes. Y por ejemplo aquí, no solamente pensemos en los azúcares que contienen o las grandes cantidades de energía, ya sea vía por las grasas que contienen, más la cantidad de azúcares. No nada más la hiperactividad se da por esto, sino que también hay aditivos que vamos a ver más adelante, por ejemplo el rojo 3, que también se ha estudiado que desencadena hiperactividad. Alteraciones, también se pueden dar alteraciones del sistema inmunológico o personas que ya tienen algún padecimiento del sistema inmunológico, pueden complicar más, generando más inflamación todavía, como vamos a ver el glutamato, por ejemplo, y pueden llegar a haber alteraciones también como cáncer. Entonces ya está relacionado a través de estudios. Y bueno, vamos a pasar ahora a esta tabla. No nos vamos a detener en analizar cuestiones estadísticas, pero elegí dos tablas que me parecen relevantes como para introducir a la importancia del tema. En esta, la población a la que se enfocan es a niños de 1 a 4 años,
Y aquí quiero que observen, están los alimentos recomendables para consumo cotidiano, ya están enlistados, y luego los no recomendables para consumo cotidiano están abajo. Entonces, si nos vamos abajo, hasta mero abajo, están las bebidas endulzadas, y ahí donde dice porcentaje, vemos 86.8, o sea, de la población encuestada, el 86.8 consume diariamente bebidas endulzadas, y nos estamos refiriendo aquí a niños de 1 a 4 años. Esto es de la encuesta nacional de la ENSANUD del 2021, que es de la última que se publicaron sus resultados. Y si, o sea, el 86.8% están habituados, los empiezan a habituar desde 1 a 4 años a consumir diariamente, cotidianamente bebidas endulzadas. Esto, los primeros años de vida son de formación. Entonces, van a ir constituyendo hábitos muy fuertes que van a ser muy difíciles de desarrollar. Por eso puse de 1 a 4 años, porque esta encuesta también analiza a la población, el consumo de la población, hasta adultos mayores, hasta los adultos. Y chequemos aquí, por ejemplo, qué tanto se come de verduras o de leguminosas. Solamente el 28% de esta población encuestada consume verduras diariamente. Y esto que estos son los alimentos, parte de los alimentos recomendados para consumo cotidiano. Pues bueno, luego ya no sabemos por qué cuando están grandes o estamos grandes crecemos, eso resulta mucho más difícil consumir verduras. Leguminosas, y solo 15%, siendo un país donde el frijol es parte de la dieta, digamos, es parte como de la dieta culturalmente, y también porque se producen variedades no nada más de frijoles, sino de leguminosas, pero aquí solamente se refleja un 15%. Pasamos a la siguiente, donde aquí la población es de niños entre 5 a 11 años. Y aquí podemos ver que el 24% de esta población, 24.2%, consume verduras diariamente. Sin embargo, 92% nos vamos abajo, 92.9% consume bebidas endulzadas diariamente. Y si nos fijamos en el agua, consumen 1% menos agua, un poco menos de agua que agua endulzada. Entonces, se va volviendo parte de la dieta habitual de esta población, de las personas, el consumir bebidas endulzadas. Pero igual nos podemos detener solo un momento, por ejemplo, me regresé al anterior. También podemos checar botanas, dulces y postres, 53%. O sea, se comienza a ser habitual. De hecho, asociamos al dulces, son para niños. O sea, muchas veces están también empacados para niños. Los cereales dulces que se comercializaron, mucho tiempo se comercializaron con estos dibujos animados y con estos empaques como si fueran alimentos para niños. Y pues son alimentos, aquí no dice el concepto como tal, ultraprocesados o procesados, por eso es lo que son, y por eso no se recomiendan para el consumo cotidiano. Bueno, es por esta introducción que acabo de hacer que se vuelve relevante conocer este tipo de clasificación de los alimentos. Y les voy a hablar, las siguientes diapositivas se van a tratar precisamente de una clasificación que se conoce como escala NOVA o clasificación NOVA, que pretende agrupar, clasificar todos los alimentos en 4 grupos diferentes según su nivel de procesamiento. En el grupo número 1 tenemos a los alimentos no procesados o mínimamente procesados, que son los que se recomiendan para el uso cotidiano. En el grupo 2 encontramos a los ingredientes culinarios procesados, que son los que se recomiendan en cantidades menores como para poder hacer las preparaciones culinarias de los alimentos del grupo 1. Luego están los alimentos del grupo 3 o alimentos procesados, que se recomienda no frecuentar su consumo o consumirlos en pequeñas cantidades y acompañados con alimentos del grupo 1.
Y los alimentos del grupo 4, que son los ultraprocesados, que son los que tienen más efectos nocivos en la salud, que ya mencionamos anteriormente, y que estos no se recomiendan, y los vamos a abreviar como AUP, como los alimentos ultraprocesados. Bueno, voy a mencionar de estos 4 grupos características y ejemplos. Tenemos a los alimentos mínimamente procesados. Las características de ellos es que son alimentos naturales que incluyen, pues sí, la eliminación de ciertas partes no deseadas, ya que hay un desprendimiento de la planta, o en el caso de la carne, de los huevos, que se les quitan otras partes no deseadas. ¿Qué procesos podemos encontrar dentro de este grupo? Pues procesos sencillos que realmente podemos incluso conocer, o incluso los podríamos llevar a cabo de manera un poco más rudimentaria en nuestras casas, porque hemos sido testigos, no sé si ha sido, por ejemplo, un rancho, pero conocemos el triturado, el secado, el molido, fraccionado, filtrado, hervido, refrigerado, congelado. Así se le llama, ¿no? Como en gerundio, participio refrigerado, así se les llama a estos procesos. El pasteurizado, el envasado, el vacío, y existen otros, pero quise mencionar algunos porque son procesos sencillos. Y estos procesos a los que son sometidos, pues sirven para conservar estos alimentos, prepararlos para su almacenamiento y conservar sus propiedades organolépticas. Con propiedades organolépticas nos referimos a aquellas características que podemos observar, que podemos notar a través de los sentidos, y a través de la vista, a través del sabor, la textura que tienen, el sabor que tienen, y a esto se refiere. Entonces nos permite conservar esas características de los alimentos. Ejemplos de este grupo serían el agua, las frutas, las verduras, las carnes frescas, huevos, leche, leguminosas, nueces y semillas, cereales integrales, algunos tipos de yogur, harinas de cereales integrales y harinas de leguminosas. Ahora, dentro de esta categoría, dentro de estos ejemplos que di, puede haber diferentes calidades, según también su procesamiento, según su origen. Por ejemplo, el agua. Podemos tener agua embotellada, agua de la llave, o podemos tener agua de un manantial. Si se fijan, todos esos tipos de agua podemos encontrar, o esos 3 tipos de agua podemos encontrar, y son parte del mismo grupo. O también podemos encontrar carne, carne libre de, no sé, de sustancias como, ¿cómo se llama lo que les inyectan? Antibióticos, libres de hormonas o libres de antibióticos, o orgánicas. O podemos encontrar pues la carne estándar, ¿no? Que puede tener todas esas sustancias. O podemos tener carne de libre pastoreo, huevos de libre pastoreo. Podemos tener leche orgánica, podemos tener leche estándar, o diferentes tipos de leche. Pero bueno, esta es una clasificación que más o menos nos ayuda ya a ir comprendiendo pues la naturaleza de los alimentos, pero según su procesamiento. Ahora, vamos al grupo 2. Tenemos ingredientes culinarios procesados. ¿Sí? Ingredientes culinarios procesados. Estos son sustancias que derivan de las anteriores del grupo 1. Son fabricados para que sean duraderos y adecuados para su uso. Si bien los anteriores no tienen un tratamiento para alargar su vida, sino que se preparan para cierto periodo de almacenamiento. Por ejemplo, a las frutas también se les ponen ciertas ceras en las cáscaras o en la superficie. Después, con el lavado o con el remojo, o con la desinfección, podemos quitar todavía algunas partículas que no queremos, ¿no? Pero estos son más perecederos en general. Bueno, por ejemplo, algunos duran más, los huevos duran menos, la leche, necesitan diferentes tratamientos de almacenamiento. Sin embargo, estos ingredientes culinarios procesados sí están hechos para durar más.
Y aquí tenemos los ejemplos. Sin embargo, no se consumen solos, es una de las características de estos alimentos. Por eso se llaman ingredientes culinarios, no es como, aunque son también alimento, los usamos más como para hacer preparaciones. Entonces los usamos para hacer ya un platillo, para darle como el proceso de acabado. Para nosotros, ok, compramos la carne o compramos las verduras o las leguminosas y le vamos a agregar sal, ponemos aceite, las cocemos y agregamos algunas especias. Entonces, por lo general, estos se combinan con alimentos del grupo 1. Ahora, los alimentos del grupo 3 son los alimentos procesados. Y las características son que se elaboran a partir de la combinación de alimentos del grupo 1 y del grupo 2 y son comestibles de manera separada o en combinación con otros alimentos. Es decir, aquí sí puedo sentarme y comerme así que unas rebanadas de queso o, por ejemplo, puedo hacer una ensalada de garbanzos, unas botanas donde pongo garbanzos y le pico otros ingredientes o alimentos del grupo 1, como algunas verduras, y hago unas botanas, pero podemos comerlos por separado o en combinación. El proceso que llevan este grupo, o los alimentos que están en este grupo, es que aumenta su durabilidad. Y también tiene algunos conservadores que ayudan a aumentar tanto su durabilidad en buen estado, que no le salga hongos, que no se echen a perder o que no se vea desagradable, y también potenciar sus cualidades sensoriales, sus cualidades organolépticas, que no pierdan sabor, que no pierda ese color característico, esa textura. Y como ejemplos tenemos pues las verduras enlatadas o las frutas enlatadas o algunos envasados. Aquí podemos distinguir entre los procesos industriales y los procesos más artesanales o que vienen como de nuestros ancestros, ¿no? Porque son diferentes los procesos industriales. Ahorita vamos a ver más con los ultraprocesados, pero están estos procesos sí llevan aditivos, los alimentos procesados. Y también de ejemplo tenemos quesos, panes, algunos yogurts que ya tienen aditivos, quizá tienen algunos colorantes, verduras en escabeche, encurtidos. Ahora como ya mencionábamos, dentro de este grupo puede haber calidades, baja calidad y más alta calidad. ¿En cuanto a qué? Ok, calidad nos podemos referir, de hecho esto es importante mencionarlo. A la calidad actualmente nos podemos referir como la calidad de un producto, pero hay que tener mucho ojo, porque nos podemos referir a la calidad del producto desde una perspectiva de la empresa. Si me ofrece un producto de calidad, o sea, cuál es como el control de calidad que tiene esta empresa, o nos podemos referir a la calidad del alimento, no tanto como producto, sino sus características como alimento y sus características nutritivas. Entonces, podemos decir, ok, este producto es de calidad porque está fresco, porque está bien empacado, o nos podemos referir a la calidad del alimento porque es nutritivo. Entonces, dentro de esos alimentos procesados, tal vez si los consumimos, lo que debemos de buscar es aquellos de mejor calidad nutricional, que tengan menos aditivos o que los aditivos que tengan, pues son los que menos afecten nuestra salud. Ahora tenemos al grupo número 4, que son los alimentos ultraprocesados, y me voy a detener más en estos porque son los alimentos que se comercializan más, que digamos que causan cierto hasta vicio y son los que más daño causan. Y como digo, se han vuelto parte de la cultura, así como en otras épocas, parte de lo mexicano es, o sea, todavía es el taco, ¿no? Los tacos, el menudo, no sé, la carne asada en el norte. Bueno, los alimentos ultraprocesados se están volviendo también parte de la cultura de la alimentación. Es algo más global. Y las características que podemos enumerar
las más relevantes son que son formulaciones elaboradas en su mayor parte de sustancias derivadas, ya no es como que sean enteramente del grupo 1, sino que ya son derivados de alimentos y aditivos. Y tienen muy poco en realidad de los alimentos del grupo 1. Ahora, los procesos que se utilizan para crear estos alimentos son procesos múltiples y complejos. Uno no puede en su casa hacer unos M&M's, unos Skittles, desconoces por completo todas esas formulaciones, todas esas mezclas precisas, incluso la tecnología, y requiere, o sea, son fórmulas ya de combinar ingredientes. Y el propósito de estas formulaciones, pues es la creación, son productos de diseño, la creación de alimentos listos para comer que tienen estas características de que son duraderos, muy duraderos, son atractivos, son apetecibles, son altamente rentables. ¿Sí? Al hecho también de ser duraderos, atractivos y apetecibles, pues hace que la gente los quiera consumir más, ¿no? Y que si no los compran rápido, no hay problema, no se me echa a perder. Como la fruta, la verdura que madura y se echa a perder, si no la congelas. Suelen ser empacados de forma atractiva, como ya mencionamos, pues eso es súper relevante, desde cómo suena el empaque o cómo suena la soda cuando la abres. Todos estos son aspectos persuasivos, psicológicos y también la propaganda, la publicidad que se les da. Y pues esto propicia su comercialización y que sea exitosa. Parte de las características de la composición en sí de los ingredientes, es los ingredientes críticos, así se le conoce a el sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas y grasas trans, que son las que un consumo frecuente pues desencadenan estas enfermedades que decíamos, enfermedades crónico-degenerativas. Y también otro rasgo de estos alimentos es que son homogéneos. Por ejemplo, tú tomas una Coca-Cola hoy y te vas a ver igual, y si la compras te vas a ver igual que la Navidad pasada, y si la compras mañana, si la compras en una semana, te vas a ver igual. No es como que, este burrito tiene mucha sal, o este taco, o este menudo está muy picante. No, estas son fórmulas, entonces son homogéneos. También todos los M&M's van a venir como del mismo tamaño, a menos de que haya un defecto, pero es una característica, ¿no? Es una característica el que sean homogéneos. Y sus cualidades organolépticas, es decir, toda su apariencia que podemos percibir a través de los sentidos, su sabor, su color, su textura, pues son conferidas en mayor medida, no porque así sea naturalmente, sino que se logra eso, esas características, por aditivos. Y aquí me quiero detener en un momento. En la siguiente diapositiva vamos a abordar eso. ¿Qué ejemplos tenemos? Pues aquí tenemos imágenes, ¿no? Que son refrescos, dulces, aperitivos envasados, productos cárnicos reconstituidos como nuggets, embutidos, carnes frías, que el chorizo, que la mortadela, que el jamón, que el pepperoni, salami, alimentos precocinados, comida rápida, las maruchan, las gelatinas que tienen cantidad de aditivos, todas las frituras que vemos, los chetos, los rufles, todos estos, el pan Bimbo, y no nada más ¿verdad? Sino que todos los también de la gama dulce, todos los Bimbo en general. Este Snickers, por ejemplo, que con su publicidad de high protein nos hace pensar que es más nutritivo, pues sí, te aporta 20 gramos de nutritivos, pero también puede ser alto en azúcares, alto en sodio, puede tener grasas trans y tiene aditivos, un montón de aditivos. Y también, si se fijan, todos estos, los productos de refrigerador también, todos estos tienen la característica de que tienen aditivos, muchos aditivos. No nada más un aditivo, dos aditivos, como lo podrían ser los alimentos del grupo 3,
en donde alimentos del grupo 3 los podemos distinguir muy claramente de los del grupo 4, que podemos saber, podemos reconocer en ellos de qué alimento vienen. Por ejemplo, aquí vemos pues el garbanzo, ¿no? Es una leguminosa. Aquí están las verduras enlatadas, pero entiendo perfectamente qué son las verduras, sino que cuando ya vemos esto, se complica más saber el origen del alimento, porque ya tiene muchos procesos. Me voy a detener un momento en los aditivos, aunque el desarrollo de este tema no es sobre los aditivos. Los aditivos, como dijimos, son utilizados para potenciar sus cualidades o para dar cualidades sensoriales a los alimentos y disimular aspectos desagradables que puedan tener al momento de preparar o hacer las mezclas. Y pues, naturalmente si haces una mezcla puede volver un color muy desagradable a la vista. Pues todas estas cosas con una textura desagradable o con el tiempo puede ir adquiriendo una tonalidad o un sabor desagradable cuando está empacado. Bueno, todo esto se ajusta en su proceso, en su procesamiento, cuando se va como diseñando ese producto, se va arreglando y ajustando la cantidad y el tipo de aditivos que se le agregan para lograr que sea agradable ese producto y poder también hacer que dure más tiempo sabiendo bien y viéndose bien y oliendo bien. Entonces, pues los aditivos pueden ser de diferentes, hay muchísimos tipos de aditivos y aquí menciono cómo pueden diferenciarse por su función. Hay los que son emulgentes, conservantes, sales de fundido, endurecedores, gelificantes, potenciadores de sabor, gasificantes, entonces estabilizantes, hay diferentes funciones. Y algunos ejemplos de aditivos que conocemos, por ejemplo, el glutamato monosódico, que es acentuador de sabor, la lecitina que funciona como emulsionante pero también como antioxidante, la goma guar que es un espesante y emulsionante, la carragenina que es un espesante y también es un incrementador de volumen y emulsionante, y el rojo 3 que en el Códex Alimentario no se encuentra como rojo 3, sino que está como eritrocina y este es un colorante. Y lo menciono a colación porque en estudios recientes se ha visto, como les mencionaba al principio, que causa problemas de hiperactividad o de atención en niños, pero también se ha visto que está relacionado con el cáncer. Entonces me dirán, bueno, ¿y qué marco legal existe para los aditivos? La COFEPRIS es la que regula, pero se basa en el Códex Alimentarios y en la normatividad mexicana. O sea, los alimentos, los aditivos en los alimentos están regulados por esto. Sin embargo, ahorita les voy a hablar de cómo es que o sea, no les voy a hablar del procesamiento de cómo es que se vuelve legal o cómo es este proceso de reglamentación, sino que les voy a explicar en síntesis qué es lo que no se estudia. Bueno, en resumen, los alimentos ultraprocesados podemos decir que son productos de diseño donde influye la persuasión muchísimo para su consumo, la persuasión desde el producto, pero también se crea publicidad aparte. Y el hecho ya, pienso siempre esto, el hecho ya de que estén en todas partes, que estén a la vista, que esté un empaque, una envoltura vistosa, atractiva, fácil de portar y que esté a un precio razonable, pues esto ya no necesita no necesita demasiada publicidad. Sin embargo, sí se les dio mucha publicidad. Creo que actualmente la publicidad ya no es tanta, pero ya no es necesaria, ya es otro tipo como de persuasión. También, como les digo, ya forman parte de la cultura. También hay aspectos psicológicos, como por ejemplo,
Hay unos más directos, como el hecho mismo del empaque, de los colores, de que sea fácil de llevar. Eso también nos hace, pues es práctico, me lo voy a comer, me ensucio menos que si me llevo una avena al trabajo, es más rápido, ¿no? Pero también el hecho de que estén tan ricos me ayudan como a compensar infelicidades o querer como comer por estrés o comer por tristeza, simplemente porque tengo antojo, en vez de porque realmente lo necesito. También, pues, estos productos de diseño son los que realmente enriquecen o dan ganancias a las empresas, porque los insumos son de bajo nivel. Ya dijimos que usan muy poca agua también en su procesamiento, incluso vimos que tienen muy poco o nada del grupo 1, entonces como que todos los insumos para fabricar estos, pues les dejan grandes ganancias. Otra característica que debemos recordar de ellos es que son densos en energía, hay un mayor aporte calórico, o sea, en una pequeña cantidad hay un mayor aporte calórico, están densos en energía, sin embargo, al mismo tiempo son escasos en nutrientes. Y este aporte energético principalmente viene de carbohidratos simples, de grasas saturadas y de grasas trans. O sea, cuando en realidad un aporte energético nutritivo vendría de carbohidratos complejos, de grasas monoinsaturadas y quizá poliinsaturadas, y no sé, de fibras, antioxidantes, proteínas, pero no, o sea, viene de los macronutrientes menos aconsejados para el consumo frecuente, y también son altos en ingredientes críticos. Los ingredientes críticos es sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas y grasas trans. Es común que los empaques, además, si ya vimos que los componentes, los ingredientes son de baja calidad, ¿ustedes creen que los empaques van a ser de mejor calidad? Entonces, estos empaques también tienen dentro de su composición tóxicos que la toxicidad la generan por su acumulación en el cuerpo. Hay veces que estos empaques, por contener tanto tiempo y a veces no en las mejores cualidades, por ejemplo, el agua, ¿no han visto en los Oxxos el agua que tienen embotellada a veces que todavía no meten a los refrigeradores y les está dando el sol? Bueno, todas estas cosas y también la duración, estos alimentos ultraprocesados pueden durar, no sé, 2 años en un anaquel sin que el producto se eche a perder o cambie sus propiedades. Hay unos que más. Estos componentes que están como parte del empacado pueden contaminar, pueden migrar, transferirse al alimento. Y son algunos como el bisfenol A o BPA se le conoce, o los ftalatos o los PFAs, y estos causan irrupción endocrina, problemas hormonales a lo largo del tiempo. A menudo, considerando que no solamente vienen estas sustancias de los alimentos, sino también de otros productos de la higiene personal. Entonces, ese efecto acumulativo es el que va causando un daño en la población. Y a menudo se habla de las calorías, como si eso fuera todo lo que importa. Los alimentos ultraprocesados sí son alimentos altos en calorías, pero eso no es todo lo que importa. Importa también, como les digo, de dónde vienen las calorías, de qué calidad de carbohidratos, de qué calidad de grasas, cuáles grasas, en combinación de qué nutrientes, no tienen nutrientes, en calidad de qué aditivos, o sea, va acompañado de qué. Entonces, esta suma, esta fórmula de los alimentos ultraprocesados, que es energía, que viene principalmente de azúcares agregados, no azúcares que ya tienen sí, como lo son las verduras, las frutas, por ejemplo, que tienen azúcares, sí, pero tiene fibra, pero tiene antioxidantes,
quizá tenga polifenoles, no tienen azúcares, tienen grasas saturadas, tienen grasas trans, no tiene nutrientes, tiene aditivos y tiene quizá partículas del empaque, tóxicos del empaque. Esto está como fórmula ya de todo el conjunto, no se estudia para poder aprobar si un aditivo es seguro, porque lo que se estudia es si el glutamato monosódico en ciertas cantidades es seguro. Se prueban por separado, no ya en conjunto. Ok. Puntualicemos para ir cerrando. Dos alimentos diferentes pueden estar dentro del mismo grupo y sin embargo uno puede tener más procesos que comprometen su calidad o puede tener diferentes ingredientes que son menos seguros. Vamos a comparar en el peor de los casos que yo tengo antojo de, como le llamamos, de una chuchería, ¿no? De algo chatarra o de una delicia o no sé cómo le llamen, pero o quiero comer algo así, ¿no? Entonces estoy entre algo como unos esquiros, nada que ver, ¿verdad? Pero vamos a comparar unos esquiros con un hot dog. Bueno, tú en un hot dog puedes decir, ok, aquí veo harina, veo una salchicha y puedo optar tal vez entre una salchicha de las rojas, que no son las que se usan para hot dog, pero bueno, o una salchicha, puedo optar por una salchicha de mejor calidad, quizás sin tanto colorante, o una salchicha que me guste, pero una salchicha. Comparada con los Skittles. Los Skittles, ¿tienes idea de cómo harías un Skittle en tu casa o todos los componentes que tienen para fabricar un Skittle? Yo le voy un poco más al hot dog, que aparte tiene un poco más de proteína, puede que me sacie un poco más el apetito. Entonces, esto ya es como decir, es que estos dos alimentos son ultraprocesados, sin embargo, hay diferencias. Y hay que, como que, sí está suave, sí está bien ir aprendiendo a distinguir los alimentos en los grupos primero, pero también luego hay que ir tomando mejores decisiones. O esta guía nos puede servir para ir tomando mejores decisiones según el procesamiento de los alimentos. O también podemos, tal vez no podemos consumir verdura orgánica, pero tal vez podemos consumir verduras a productores locales, a productores nacionales. Son ejemplos. También dos alimentos iguales pueden estar en diferente grupo. Por ejemplo, yogur y yogur. Los dos son yogur. Sin embargo, puede haber un yogur que yo prepare en mi casa o un yogur. Ambos los compro, no sé, en Smart, en H-E-B, en Walmart o en Soriana, pero veo que uno tiene más aditivos y uno está con un aditivo, o no tiene colorantes, o no está excedido en azúcares. Entonces voy viendo esas características, ¿no? Para elegir qué yogur voy a comprar, no nada más cuál me sabe mejor. Alimento con procesos no es lo mismo que alimento no nutritivo. ¿Okay? Un alimento procesado puede tener, hay procesos que favorecen las propiedades del producto, como un ejemplo es el yogur. El yogur por el proceso de fermentación es que tiene estas bacterias, tiene un efecto probiótico. La carne, por ejemplo, también pues tiene un proceso, pero no por eso es un ultraprocesado, ¿no? O una carne procesada, sino que pues sí, tiene un proceso para cocinarla. Entonces hay que distinguir alimento con procesos de los grupos, de los diferentes grupos que son conceptos, ¿no? Alimento procesado, alimento ultraprocesado. La carne, la cocción de la carne, pues nos permite que sea un alimento seguro para comer, donde al cocerlo, pues no voy a estar consumiendo algunas bacterias, van a morir en ese proceso, ¿no? O, por ejemplo, un proceso más sencillo como el remojo de las leguminosas. Al remojar las leguminosas, no sé, 24 horas, luego las pongo a cocer y quito esa espuma que se hace, quito antinutrientes. Entonces, con ese proceso yo hago más digeribles, más digestivas y quito sustancias que pueden ser secuestrantes de minerales. Entonces, esos procesos van a favorecer.
No siempre proceso quiere decir algo negativo. Hay que saber qué procesos. Y como ya estuvimos viendo en los diferentes grupos, qué procesos hay y para qué son esos procesos. Los procesos de los ultraprocesados son para darle, como para maquillarlos, para volverlos más agradables a nuestros sentidos y que duren más tiempo en anaquel sin que se echen a perder. Los ultraprocesados son nocivos para la salud. Ahora, para cerrar con esto de una manera mucho más práctica, es con base en esta escala que acabamos de ver, esta clasificación de 4 grupos, ¿cómo podemos mejorar nuestras decisiones alimentarias o nuestra alimentación? Bueno, son como 4 puntos la recomendación es en 4 puntos. Número 1, en la dieta habitual, emplea alimentos del grupo 1 en su amplia diversidad. Mencionamos como ejemplos carnes, pero no dijimos carne de pollo, ni mencionamos las calidades, ni mencionamos los tipos de leguminosas, ni mencionamos las variedades de frutas, de verduras. Bueno, aquí ya sería como empezar a ampliar como toda esa diversidad de alimentos que puedo obtener del grupo 1 y empezar como a involucrarla en la dieta. Dieta no quiere decir como un régimen estricto. Dieta habitual quiere decir lo que consumimos frecuentemente. Entonces, en mayor volumen considera todos los de origen vegetal por encima de los de origen vegetal. No significa que no debes de comer los de origen animal, sino que en mayor volumen se consideren los de origen vegetal. De ser posible, procura productos producidos con métodos agroecológicos, de ser posible. También usa aceites, grasas, sal, azúcar en pequeñas cantidades para cocinar. Para sazonar los alimentos opta por variedades de especias y condimentos para aportar sabor y beneficios extras a las preparaciones. Por ejemplo, en vez de agregar este consomé Knorr, este consomé que usaban más las mamás, o sea, por ejemplo, la generación de mi mamá, siento que lo usan mucho más que nuestra generación. He platicado también con otras generaciones más jóvenes que algunos ya no los usan, pero tampoco he hecho estudios o encuestas al respecto. Eso se puede sustituir completamente por agregar nosotros sal y otras especias. Y también es un poco acostumbrarse y desacostumbrarse de ciertos productos que en realidad no conviene. Eso es un alimento procesado. Entonces podemos tomar mejores decisiones. Aquí el número 2 es usar estos ingredientes culinarios en pequeñas cantidades. 3, limitar el uso de alimentos procesados, es decir, los del grupo 3. Consumirlos en pequeñas cantidades como ingredientes en preparaciones o combinados con alimentos del grupo 1. Por ejemplo, voy a preparar unas botanas y voy a poner, no sé, un queso Filadelfia, pero voy a hacer un dip con el queso Filadelfia, pero voy a hacer, no sé, voy a poner unas aceitunas, voy a poner unos pepinos, o quizá voy a poner unos camotes, unas papas horneadas, unas tiritas, no sé, hacer combinaciones que estén en menor medida las del grupo 3, pero acompañados con del grupo 1, y consumirlos, no nada más me refiero esporádicamente en eventos, sino esto es como parte de la dieta habitual, procurar consumir menos los del grupo 3, que son los procesados, y evitar los ultraprocesados. Ahora aquí es clave, para terminar, es clave también tomar en cuenta como cuáles son los errores más comunes que nos impiden hacer esta transición. Y la palabra clave aquí es transición. Si nosotros desconocíamos por completo como esta información, o teníamos una idea, pero ahora con esta clasificación nos queda más claro, entonces vamos a ir haciendo una transición para ir tomando como estos puntos, para tomar estos como consejos, implementarlos dentro de mi día a día.
Pero, ¿cuáles son los problemas que tenemos que nos impiden como adoptar estos nuevos hábitos? Pues tomarlo como un todo o nada, ¿no? O sea, yo o como bien o como mal. O sea, es esta idea así de, ya comí, o sea, ya se me antojaron las papitas, ya me voy a comer muchísimo, voy a ir por unas pizzas y así, agarrarse como rachas o tener esta visión de todo o nada, ¿no? Y no, o sea, o ahora yo soy una persona fit y no puedo como eventualmente comer una rebanada de pastel o qué sé yo. Bueno, tener también una visión negativa o pesimista. También he escuchado a veces esto, de que, por ejemplo, pues es que ahora todo está mal, todo está procesado, todo tiene tóxicos, entonces no me importa lo que elija. Eso también es como echar a la borda lo que acabamos, las distinciones que acabamos de hacer, dejarnos llevar por la negatividad o el pesimismo, querer convencer también a otros. No sé si se han topado con esto o les haya pasado a ustedes mismos, como que aprendo algo, sé algo y quiero convencer a los demás antes de estar realmente convencida yo, o por ejemplo, si yo no implementara esto en mi vida, lo tomo por alto y nada más vengo y les quiero convencer a ustedes, cuando no lo tomo para nada en cuenta en mi vida. O también creer, otra limitante es el entorno, porque como les digo, actualmente estos alimentos están muy presentes en todos lados. Vamos a una reunión y eso es lo que va a haber. Entonces, el contexto es muy fuerte. O sea, el entorno es una problemática, o sea, que a veces nos dificulta como seguir esto, pero aquí lo importante es tenerlo presente, que si vamos a una fiesta y está, podemos consumirlo, pero que no se vuelva parte de nuestra dieta habitual, ese es el problema. Aunque también nosotros podemos ir a una reunión y llevar algo que nosotros consideramos que es agradable, que quizá es menos peor, pero bueno, el problema es que no se convierta en habitual. Tomar también, otro de los errores comunes es tomar este tema simplemente como una novedad o una información más, no involucrarme personalmente en un proceso de concientización ni llevarlo a acciones. Tampoco significa que tienen que hacer acciones radicales, como digo, es una transición, es un proceso en el que voy aprendiendo, voy conociendo, voy explorando otros productos, voy haciendo sustituciones poco a poco con el tiempo. También lo podemos dejar para luego, mañana o pronto. Simplemente estarlo postergando o empezar bien y después olvidarlo. Esos son como de los errores más comunes que podemos encontrar al no poner en práctica este tipo de herramientas o este tipo de conocimientos. Y bueno, también voy a estar después compartiendo otras ponencias relacionadas que son de nutrición y relacionadas con esta temática, como hábitos alimenticios y digestión, influencia de la alimentación y el estilo de vida en la microbiota intestinal, entornos alimentarios y decisiones alimentarias, el impacto de la industria en el sistema alimentario, tipos de aditivos, sus efectos en la salud, identificarlos en los productos, encontrar sustitutos a bases de aditivos naturales. Aquí están las referencias que mencioné para esta presentación y aquí al final les dejo el link de una aplicación que sí tiene la escala NOVA, la puedes descargar, que por ejemplo compras un producto, descargas la aplicación, compras un producto o estás en la tienda y pones el código de barras, lo escaneas y te aparece en la aplicación. Muchos productos no están registrados. Entonces ahí te sale, tiene su propio como escala, hay una escala Nutri-Score, creo que se llama, pero también hay unos que sí vienen clasificados en esta escala NOVA, pero ahí te dice como características del producto, aunque con lo que ahorita estuvimos viendo, si tú realmente lo repasas o lo comprendiste, es fácil realmente identificar el nivel de procesamiento de los alimentos.
pero esta es una herramienta extra que si quieres la puedes explorar. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco su atención, espero que les haya gustado. Si tienen dudas, si tienen comentarios, los pueden hacer saber en los comentarios de abajo. Con gusto iré respondiendo y nos vemos a la próxima. Gracias.